Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. Bienvenidos a una edición más de Apocalipsis, la revelación. En el capítulo anterior vimos cómo hicieron su arribo cuatro personajes que conocemos como los cuatro jinetes de Apocalipsis, justamente cuando el Cordero desató los primeros cuatro sellos. También estudiamos la ruptura del quinto sello y las almas de los decapitados que estaban bajo el altar celestial. Por último, consideramos la ruptura del sexto sello, desatando un gran terremoto que produjo que el sol se pusiera negro como tela de silicio, además de teñir la luna de sangre. Ahora en este capítulo tenemos una especie de pausa o interludio entre los seis primeros sellos y el séptimo o último. En este capítulo 7 no se menciona la ruptura de sello alguno. Sin embargo, Juan nos manifiesta sucesos muy interesantes como la selladura sobre 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, y nos advierte sobre una gran multitud que sale de en medio de la gran tribulación. Vemos de nuevo la adoración celestial hacia Dios y el consuelo que Dios les dará y el pastorado que Cristo ejercerá sobre ellos. El último versículo del capítulo 6 termina con la pregunta: ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá permanecer de pie ante la ira del Cordero? En este capítulo 7 se mencionan a dos grupos muy especiales. Uno de ellos es protegido y permanece de pie ante la ira del Señor en la tierra, dentro de la gran tribulación. Mientras que el segundo grupo es llevado al cielo, siendo extraídos precisamente dentro de este periodo llamado la gran tribulación o el día de la ira de Jehová, según Isaías 13:9, 13:13, Sofonías 1:18 al 22. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después de esto, es decir, después de la ruptura de los seis primeros sellos, Juan contempla a cuatro ángeles que están de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Es la opinión casi generalizada de los teólogos que estos cuatro vientos de la tierra traerán destrucción de cada uno de los respectivos puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Pero por lo pronto estos vientos están en suspenso, en pausa. Los cuatro ángeles están deteniendo a estos cuatro vientos cardinales. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. De pronto, otro ángel, posiblemente uno de mayor jerarquía, quizá incluso un arcángel, sube de donde sale el sol, del oriente. Es mi opinión que al mencionar que este ángel viene de donde sale el sol, se refiere al cielo mismo. El oriente es de donde se manifiesta la gloria de Dios, como leemos en Ezequiel 43:2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas,
y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Por otro lado, Matthew Henry, el célebre comentarista del siglo XVI, advierte que este texto significaría algo así como de donde viene la salvación. Este ángel tenía el sello del Dios vivo. Este sello, del griego sfragis, significa estampa impresa que manifiesta legitimidad. Es decir, el sello lo acredita a este ángel como genuino, que viene del Dios del cielo. Este ángel clamó, del griego klaso, y que significa gritó a gran voz. Este ser celestial se dirige a los 4 ángeles. Juan escribe que a estos 4 seres angélicos se les había dado el poder de dañar a la tierra y la mar, muy posiblemente a través de los vientos. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En su grito, el ángel ordena a sus 4 compañeros que aún no dañen a la tierra, que pongan pausa y que no suelten los vientos dañinos. Este ángel seguramente está al frente de un grupo grande de subalternos que vienen a cumplir una misión celestial. Si usted se fija, el ángel dice hasta que hayamos. Esto significa que vienen varios seres celestiales a cumplir esta orden divina. ¿Cuál es el mandato? Sellar a los siervos de Dios que están en la tierra para que no se vean afectados por los juicios que vendrán. El anticristo marcará a la humanidad, a los suyos, a sus esclavos, colocando una señal en la mano derecha o en la frente. Por otro lado, Dios protegerá a los suyos, poniendo también un sello que se les distinguirá y les protegerá de las calamidades que han de venir sobre la tierra. En el tiempo del éxodo de Israel, la última de las plagas que afectaron a Egipto fue la de la muerte del primogénito. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Sin embargo, Dios protegió a los suyos cuando estos sellaron, por así decirlo, pintando los dinteles de la puerta con sangre de un cordero. Durante el tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo de Dios atravesó por un horrendo período de idolatría. Le habían dado la espalda a su Dios para ir en pos de otras deidades. Aún los sacerdotes participaban de estas inmundicias. Todos, hombres, mujeres y aún niños, estaban inmersos en prácticas abominables delante de Dios. El profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, manifiesta en su capítulo 7, verso 18, que la familia entera estaba activa practicando la idolatría, adorando a una diosa pagana llamada la Reina del Cielo. Es entonces cuando Dios determinó enviar destrucción a su pueblo. Sin embargo, como siempre, Dios tiene un remanente que le es fiel. En medio de este pueblo idólatra vivían personas piadosas a las que les dolía la idolatría. Gente que se guardó para Dios, y cuando el Señor envió la destrucción al pueblo, ordenó a un varón vestido de lino fino para que pasara por el medio de Jerusalén y pusiera una señal en la frente a los hombres fieles al Señor, para que éstos no muriesen. Ezequiel 9:4. De esta manera, durante la destrucción de la gran tribulación, los ángeles marcarán con un sello en la frente a los siervos, del griego doulos, y que significa esclavos del Señor, para librarlos de las consecuencias de lo que está por venir. El sello simboliza al menos 2 aspectos. Número 1, servirá para proteger a los siervos del Señor. Número 2, servirá para marcarlos como que pertenecen a Él, como que Cristo es su dueño. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
No obstante que el libro de Apocalipsis tiene un gran contenido simbólico, muchos de los textos son literales. El versículo 4 nos presenta una cantidad exacta de los siervos de Dios que han de ser sellados, protegidos por los ángeles durante este periodo. Estos son 144,000 y ellos pertenecen a las 12 tribus de Israel. Repito, este texto no da lugar a tomarlo como simbólico. Creemos que la cantidad y el origen de estos sellados son 144,000 y son necesariamente judíos de las tribus de los hijos de Israel. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, fue padre de 12 hijos. Estos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Ased, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De estos 12 descendientes de Israel o Jacob surgieron las 12 tribus. Verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Verso 7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Verso 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El primogénito de Israel o Jacob es Rubén. Sin embargo, Juan coloca en primer lugar a la tribu de Judá, seguramente porque es esta la tribu de donde Cristo desciende. Otro dato interesante de esta lista es que Apocalipsis omite a la tribu de Dan. ¿Por qué razón esta tribu no se menciona en la lista de las 12 tribus de Israel que menciona Juan? En primer lugar, veamos quién fue Dan y estudiemos un poco acerca de esta interesante tribu. Dan fue el hijo de Jacob y Bila. De su tribu se profetizó que sería serpiente junto al camino, que mordería los talones del caballo y haría caer atrás al jinete. Génesis 49:17. Lamentablemente, esta tribu fue de las que más se corrompieron con la idolatría. Jueces 18:30, Primero de Reyes 12:28 al 30. Cuando los hebreos pelearon contra el general cananeo llamado Sísara, la tribu de Dan no se presentó para apoyar a sus hermanos, sino que les abandonaron. De tal manera que es posible que la tristemente célebre tribu de Dan, por sus antecedentes negativos, haya sido excluida de la lista de Apocalipsis. Algunos afirman que el anticristo descenderá de la tribu de Dan. Sin embargo, esto es una mera especulación. Si usted estudia a conciencia, no hay elementos bíblicos de peso para creer tal argumento. La Biblia jamás dice que el anticristo descenderá de Dan, y estas son simples especulaciones. Verso 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una vez que el ángel, o los ángeles más bien dicho, sellan a los 144,000, dejamos la tierra y de nuevo vamos al cielo a presenciar un festejo. Juan contempla una gran multitud compuesta por elementos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos están delante del Padre y del Cordero.
La palabra delante de proviene del griego enopion y significa en la presencia de, a la vista de. Estos están vestidos de ropas blancas. El color de estas ropas simbolizan la justicia de Cristo, con la cual Él nos ha vestido. Simboliza, dicho de otra manera, la salvación del Señor que nos ha sido regalada. No cabe duda que esta gran multitud es formada por las almas que estaban bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9, 10. Recordemos que a cada uno de ellos se les dio un vestido blanco. Por lo tanto, podemos deducir que esta gran muchedumbre son aquellos, pero ahora ya vistiendo las ropas que se les habían prometido. Tenían palmas en las manos. Esto nos recuerda la ocasión festiva cuando Cristo entró en Jerusalén montado sobre un pollino. Mateo 21, 8 y 9. Cuando las gentes cortaban ramas de los árboles para tendérselas por el camino, aclamándolo como el Hijo de David. Ahora sucede algo similar, pero la multitud que le alaba está en el cielo, listos para adorarle. Los judíos durante la fiesta de los tabernáculos usaban las palmas. Esta celebración también era llamada la fiesta de Sucot, y en ella recordaban el tiempo que anduvieron por el desierto sufriendo hasta que llegaron a la tierra prometida. Ahora estos están celebrando que el tiempo del sufrimiento, el desierto, quedaron atrás. Ahora han llegado a su casa. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos clamaban, gritaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, refiriéndose al Padre, y al Cordero, refiriéndose a Cristo. Por supuesto que tanto el Padre como el Hijo son los dadores únicos de la salvación a los hombres a través de la gracia, que es el favor inmerecido que Dios ha regalado a la humanidad. Me gusta en lo particular el comentario que escribe Simon Kistemaker acerca de este versículo. Dios, sentado en su trono, planificó la obra de salvar a su pueblo y encargó a su Hijo que la comenzara, ejecutara y finalizara. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie puede adjudicarse la salvación. Hay uno y solo uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 o 3 vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. En torno al trono de Dios, en torno a los ancianos o la iglesia arrebatada, y en torno a los 4 o 3 vivientes o los querubines, había ángeles. Juan manifiesta que estaban en torno, es decir, como si formasen un círculo en derredor. Estos ángeles, una vez que la multitud señala que la salvación pertenece al Padre y al Cordero, se postran sobre sus rostros, caen en señal de reverencia y de humildad ante Dios para adorarlo. Verso 12, diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles en su adoración reconocen 7 atributos preciosos de Dios. Una vez que la gran multitud advierte que la salvación pertenece al Padre y al Cordero, los ángeles dicen amén, que significa así sea. Y luego añaden la bendición, del griego eulogia, y que significa comendación, consagración,
La gloria, del griego doxa, y que significa dignidad, honor, reconocimiento. La sabiduría, del griego sofía, que significa ilimitada destreza, cordura infinita. La acción de gracias, del griego eucaristía, que significa gratitud, agradecimiento. La honra, del griego time, y que significa alta estima, valoración de la dignidad de alguien. El poder, del griego dunamis, y que significa fuerza milagrosa, abundante habilidad. Y por último, la fortaleza, del griego iscus, que significa capacidad, habilidad. Todas estas cualidades, dicen los ángeles, pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En el capítulo 5, verso 5, uno de los ancianos que representan a la iglesia arrebatada que ya está en el cielo, le advierte a Juan que el Cordero ha vencido y que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Ahora, otro anciano, posiblemente el mismo que habló con Juan, le lanza la pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan ignora la respuesta y le responde: Señor, tú lo sabes. Esta expresión al parecer es un hebraísmo, es decir, una especie de dicho judío que significaría algo así como: no sé, pero tú sabes y me gustaría saberlo. Por favor, dímelo. Este anciano le revela que estos son los que han salido, más bien dicho, los que vienen saliendo, los que han sido extraídos de la gran tribulación. No queda duda que estos son las almas de los difuntos que en el capítulo 6 clamaban venganza. Estos, advierte el anciano, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No obstante que murieron siendo degollados por haberse negado a ser sellados por el anticristo y el falso profeta, su muerte y su martirio no les dio facultad de entrar al cielo. Recordemos que somos salvos por la gracia y no por alguna obra, por muy abnegada que podamos tener. Efesios 2:8 advierte: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Juan escribe que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos absuelve, como primera de Juan 1:8 lo manifiesta. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por esta razón, por haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es que están delante de Dios, es decir, están en su presencia frente a su rostro. Estos ahora tienen el privilegio de servir, del griego lautreo, y que significa ministrar, rendir homenaje religioso, adorar. Estos estarán sirviendo a Dios por la eternidad, y el que está sentado sobre el trono, o sea, el Padre, extenderá su tabernáculo, del griego skenosei, y que significa su morada, su casa. Es decir, Dios hará morada con ellos, vivirá con ellos por la eternidad. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Al estar Dios con ellos, no tendrán necesidad de nada. Nada les afectará. No sufrirán, como Apocalipsis 21, 3 y 4 lo manifiesta. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la tierra sufrieron, fueron degollados, vivieron momentos de sumo dolor, persecución, pero ahora están en el cielo. Todo aquello quedó atrás. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El príncipe de los pastores, Cristo mismo, será su pastor, los conducirá, los dirigirá a fuentes de agua de vida, es decir, a la vida eterna misma. Del dolor ni el recuerdo quedará, pues Dios mismo, en su infinita ternura y su maravilloso amor, enjugará toda lágrima de ellos. Dicho de otra manera, Dios los consolará. Mi nombre es Jesús Lozano. Le deseo que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.